Ok. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, porque no sabemos a qué hora vean ustedes esta entrevista de Cafeteando con Lupita y nuestra invitada especial, María Casey. Hola, buenos Hola, días. Ita, Calla linda. Pues bienvenidos. Saben ustedes que es un espacio en donde van a conocer a nuestros invitados más allá de lo que ustedes se imaginan. Aparte que nuestra invitada de hoy es maravillosa junto con sus obras. La persona que la conoce fuera de sus obras también es un ser maravilloso. Pues quiero que conozcan a esa persona precisamente porque no, cuando somos personas públicas, pues siempre estamos al escrutinio, ¿no? Oh, es que ella ha de haber sido así, su infancia así, o sea, ya te delinean todo tu perfil. Pero aquí en Cafeteando, pues es para conocer las historias de muchas personas, tanto de aquí como de allá, en donde quiera que nos encontremos. Así es que bienvenida a Cafeteando con Lupita. Y bueno, yo le digo Mari y de cariño es nuestra amiga Tita, pero en este caso nuestra amiga Mari, nos gustaría saber de dónde eres y de dónde son tus raíces. Bueno, Mari. Bueno, mi Lupita linda. Sí, mi nombre real es María Guadalupe, pero cuando llegué a este país no sabía yo que te quitaban tu nombre, como en México nos dicen Guadalupe, entonces me dejaron María, pero bueno, yo nací en el estado de Puebla, pero mis padres y hermanos son de Ciudad Obregón, Sonora. Nací en la Sierra de Puebla porque mis papás en aquel entonces se movieron por cuestiones de trabajo. Qué bien. ¿Y cuántos son de familia Somos en una, casa? somos siete, somos cinco mujeres y somos dos hermanos. Todos vivimos en diferentes partes del mundo porque radicamos en diferentes lugares a través del tiempo, pues hemos cambiado, aunque de la Sierra de Puebla llegamos a la ciudad por cuestiones de educación de mis hermanos, porque tú sabes que en algunas localidades muy pequeñas en aquel entonces no había Oportunidad. oportunidades de continuar como primaria, secundaria, prepa, etcétera, etcétera. Entonces mis hermanos mayores nos fueron empujando a llegar a la Ciudad de México. Muy bien. Y ahora, cuando tú comenzaste a estudiar, ¿qué estudiaste? ¿Estudiaste inmediatamente arte? ¿Ya te sabías que eres tan creativa, que tienes unas manos em, hábiles, tan conectadas realmente en tu hemisferio, en el cerebro, para la creatividad? Porque así, tú dices, no, no, así como los que saben tecnología, tú eres, no, 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 mira, así, ta, 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 aquí está, y uno dice, ay, pero ¿cómo le hago, no? ¿Tú comenzaste, te diste cuenta de esa habilidad desde niña o estudiaste otra cosa diferente o ibas para otro camino? Exactamente. Tú sabes que yo soy de las menores en mi casa, de las chicas, y todos mis hermanos, cuando empezaban a iniciar la universidad, pues escogían ingeniería, escogían medicina, pues así, carreras muy rembombantes, ¿no? Y yo pensé que a mí me gustaba la medicina. Entonces inicié en su momento dado la carrera inclusive en la prepa todavía yo no sabía qué iba a hacer, aunque siempre me gustó pintar y ya sabes, pero no sabía, estaba completamente perdida porque admiras a tus hermanos o amigos, tú sabes que ellos influencian mucho en uno para tomar decisiones futuras. Y efectivamente decidí para dentista, estudié un año medicina. No me fue mal en calificaciones, pero en mis prácticas me fue terrible. Entonces, mamá, como no había mucha economía
para la escuela, pues claro. cuando mi primera práctica que hicimos en la universidad, yo salí corriendo porque me tocó limpiarle los dientes a una persona que las tenía en completamente muy malas condiciones. Entonces yo veo eso y salgo. Y me acuerdo que me salí del salón y le dije, yo no quiero regresar aquí. Ujú, Entonces en el camino tomé el camión para regresar a mi casa y en el camión yo venía muy asustada porque dije, ¿qué le voy a decir a mi mamá? Que ya claro. no quiero estudiar. Y ya no quise. Entonces, pues me llevó una semana decirle a mi mamá que yo ya no quería estudiar porque sabía la reacción lo que me iba a decir, ¿no? Ujú, Y efectivamente no me equivoqué, le hablé con mi hermano que es mayor que yo y y me dijo, no, no le digas, sigue, si vas muy bien en las calificaciones, sigue. Le dije, no, hermano, pero es que eso no es para mí, o sea, no es para mí. Bueno, llegó el momento, mamá tenía una cocina en la parte de atrás de la casa muy grande, donde pues ahí pasábamos la mayor parte del tiempo porque vivíamos en una casa muy pequeña y la cocina era muy chiquita, entonces mamá mandó a hacer poco a poco una cocina provisional. Y la verdad es que nos gustaba mucho porque como éramos muchos, todos cabíamos en una mesa grande, grande. etcétera. Le digo a mi mamá, estaba haciendo tortillas de harina, me acuerdo, y cuando le digo voltea, ella voltea hacia mí y me dice, ¿qué estás loca? Yo le vi los ojos, de Y te verdad. espantaste. Me asusté mucho y le dije, sí, mamá, no voy a ir a la escuela ya. Pero dice, hemos gastado mucho dinero para ti y se hizo eso, se hizo lo otro, me empezó a dar, ya sabes, y me corrió. Me dijo, salte de aquí y y tienes que regresar a la escuela. Y no regresé y obviamente pues no iba a la escuela, me iba a otro lado con mis amigas a tratar de encontrar una solución a mi problema, ¿no? Claro. Le digo después a mi hermano, al mayor, a otro hermano, al mayor, y le digo, ayúdame, hermano. Le dije, porque fíjate que hice esto, y hablé con mamá, y la verdad es que no quiere que deje la universidad. Me dice, no, pues si quieres, pues yo te ayudo, me dijo. Él también estaba estudiando en ese entonces, y me dice, ¿y qué quieres estudiar? Y le dije, pues quiero estudiar decoradora de interiores. Y voltea y se empieza a reír de mí y me dice, ¿qué estás loca? Y efectivamente, pues sí, sí estudié decoradora de interiores, que yo me pagué, porque ya no fui apoyada por mi familia, porque no había medios, y mi mamá pues siempre con la incertidumbre de que yo me iba a morir de hambre y mis hermanos también. Ujú. Pero yo seguí adelante, terminé la universidad y trabajé como decoradora de interiores por muchos años. Ah, en Y México. en México con compañías muy buenas, una compañía que estaba ahí en Polanco, que se llamaba en aquel entonces Chipendel, Ujú. que después el señor me vio mis habilidades para pintar y me mandó a trabajar a la fábrica de muebles que estaba ahí por el Chapultepec. Ujú. Entonces yo trabajaba aunada con los que hacían los muebles. Ujú. Y yo fui muy feliz porque era un trabajo muy sucio, por supuesto, porque estaba yo pegada a los carpinteros, a los Claro. ebanistas y Ujú. carpinteros. Sabes que hay diferencia entre Sí, ebanistas y carpinteros. sí, sí, sí. Y yo tenía contacto con los clientes de mucho dinero, gentes que me pedían cosas muy locas. Entonces yo me documenté en historia del mueble sin querer. Ujú. Mi trabajo me dio la oportunidad de educarme en historia del mueble, entonces pues hacía combinaciones, hacía medidas especiales, eh, puse en práctica lo que eran las medidas antropométricas en aquel entonces y bueno, ahí trabajé muy feliz 4 años. Y mi jefe después me hice muy amigo de él. Mi jefe me dijo, es que tú tienes muy buenas habilidades para diseño, me dijo, deberías de hacer algo. Pero pues yo no veía porque pues yo vivía de mi sueldo. Claro. O sea, no había manera. Y pues la inmadurez de una persona que sale de la universidad, etcétera. Y no, lo vi como algo muy lejano, muy, muy lejano. Entonces, tenía mucha necesidad de ganar dinero
y también a la misma vez me fui a trabajar con unos arquitectos a una oficina de arquitectos. Ujú. Y yo era la que hacía planos arquitectónicos y pues era su ayudante de ellos, no era Para su precisamente, diseño. les ayudaba a ellos a crear proyectos porque tenían mucho trabajo. Entonces era un part-time con ellos y aparte yo trabajaba como diseñadora de muebles sin querer, aprendí de dos líneas que en el futuro me ayudarían a proyectos interesantes sin saber. Ujú. Y pues, Así es como los padres, uno reniega de niño, ay, pero ¿por qué tengo que aprender eso? Y cuando menos te imaginas, la vida te pone en ese lugar y dices, ay, qué bueno que aprendí algo y lo sí, puedo hacer. Y no sí, vengo sin saber absolutamente nada. así es. Los padres no se equivocan. Y luego, Tita, cuéntanos, de ahí entonces, tuviste oportunidades ya para lo que, o dentro de tus mismos clientes se iba combinando el arte, aprendiendo el arte, o cómo funcionó eso. Pues yo pienso que la necesidad y económica, porque había mucha necesidad económica en mi familia, porque éramos muchos. Entonces la ambición de una persona, yo quería hacer algo más, sin saber que estaba yo en un área perfecta para crecer. Pero conozco a un señor judío, Elías Cohen Sidawi, era una familia que me acogió mucho porque les hice trabajos muy interesantes a ellos, vivían ahí en Polanco, Ujú. y yo era su decoradora oficial de ellos. Entonces, Elías me dice, pon un negocio. Y yo le decía, pero pues, ¿cómo voy a poner un negocio si estoy más pelada que nada? Claro, Me dice, pon un negocio, dice, yo te ayudo, pero yo me refería, él se refería a un negocio simple, no tan, de no invertir tanto dinero, porque pues claro. manejar un mueble chipendel o un noodle o un mueble de estilo, pues yo no tenía los medios. Claro, y el Y material es muy caro. súper, no había inversión, entonces me anima a poner una tienda de artesanías mexicanas. Él me prestó, fíjate, en aquel entonces, yo vendí una pulsera que me había regalado alguien, y con ese dinero pude pagar la renta de ese local. Entonces, mis dos hermanos y mi hermana me ayudaron con un poquito de dinero para ir a provincia, a Michoacán, a Oaxaca, a Querétaro, a buscar muebles y venderlos. Y efectivamente me iba con la camioneta de mi hermana y me iba a los pueblos a ranchear a Michoacán y a buscar puertas, mesas, sillas, y las compraba a buenos precios y yo las revendía en la tienda y así hice mucho dinero en aquel Ujú. entonces, ¿no? Sí, 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 sí. La tienda duró abierta no muchos años, como 5 años, más o menos, pero yo en aquel entonces tenía 27 años y me iba muy bien, claro, trabajaba mucho, tenía la fuerza, tenías el apoyo de la familia, eh, prácticamente no me quedaba con nada porque yo siempre fui una señora que me gustó viajar y el hecho de por abrir ese negocio me dio la oportunidad de conocer mi tierra, México. Ujú. Te conozco muchos rincones de Michoacán, te conozco muchos rincones de Oaxaca. O sea, sin querer lo conocí y Sí, fui feliz, súper feliz. Pero yo también a su vez vendía yo los tianguis, porque a veces en la tienda me quedaban rezagadas muchas cosas. Entonces, los tianguis de fines de semana en México, pues vas y pones tu puesto y vendes, los quitas y te vas. sí, Como- correcto. Y Y así fue como yo vendía. Sí. excelente. Entonces ahora puedo yo conectar de que desde antes eras una persona con mucha energía, porque estamos hablando de México. Ahorita voy a empezar con Estados Unidos. Ella es albañila, carpintera, pintora de brocha gorda y pinceles. Este,
y sus manos siguen siendo esas manos mágicas con creatividad. Entonces, supe que de ahí, dentro de algunas pláticas que hemos tenido, te fuiste a estudiar arte al extranjero. Bueno, sí, bueno, voy a hacer una Sí, sí, pequeña... adelante. o sea, cuando quito el negocio es porque decido casarme. No, ok. Y cuando quito el negocio, el primer negocio que puse, decido casarme y me ofrecen un trabajo en Venezuela. Entonces, nuestro plan, como ya casada, era irme con mi esposo a trabajar a Venezuela. Correcto. Pero no me lo pude llevar al principio y yo me fui un tiempo en lo que terminaba el proyecto en Caracas con una persona que había abierto unas oficinas en las Mercedes, en Caracas, Venezuela. Le terminé su trabajo, me regresé a México y en ese inter nos movimos nosotros a Guadalajara porque no, él lo habían corrido del trabajo. Entonces me muevo a Guadalajara, nace mi hijo, Alfonso, viví 5 años en Guadalajara trabajando en el mundo de la cerámica. Wow. Me asocié con bueno, fui trabajadora de una chica de México, Lupita Martínez, que a su vez tenía una fábrica de pinturas. Mm. Entonces, ya estando con ella trabajando, yo creo que se dan cuenta de mis habilidades y me hacen parte del negocio. Me daban del 30%, pero ya no era una empleada, era ya parte del negocio. Claro, accionista. Sí, entonces se deshace el negocio porque ella se divorcia y yo me quedo sin trabajo un año. Entonces me muevo a otro trabajo con unos judíos como decoradora de interiores y ahí es cuando me empiezo a enrolar en lo que es el mundo de la pintura. O sea, lo que es la decoración de interiores y el mundo de la pintura, porque nunca estuve conectada con la pintura. Ya el arte. Sí, lo que es pintura, lo que realmente a mí me gusta que es pintar. Sí. Entonces, trabajé muy a gusto con ese señor, mi jefe era un señor muy joven, tendría unos 20, 20 y tantos, pero manejaba mucho dinero. Entonces me dijo, Lupita, dice, yo quiero abrir una tienda en México y me gustaría que te vinieras conmigo. Ok, le dije, Ahí voy, pues, de regreso. pero con mi marido. Y Y un aparte yo ya estaba chamaco. con mi hijo. O sea, nace Alfonso, me quedo con la idea de que me quiero mover a México porque quiero irme con él, pero le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo dejar a mi hijo, entonces tengo que cuidarlo un año, vamos a seguir trabajando de esta manera hasta que sepamos qué pasa. Entonces le dije a mi marido que, pues, que buscara un trabajo en México para podernos mover con los dos trabajos, el de él y el mío. Y así pasó. Pero cuando nos movemos a México, ahí pasó algo que me quedé sin trabajo porque las expectativas de Elías eran muy altas y pues obviamente se fue abajo el negocio. No había historial, no había clientes, no había nada, entonces pues Era empezar de cero. empezar de cero. Entonces salgo de ahí y me encuentro un trabajo de ayudante de un decorador que pues pintaba lo que me diera a trabajar, pero siempre metida en la cuestión del arte, ¿no? El arte, ya. Y dije, no, bueno, pues si hice un negocio cuando tenía cortada, ¿por qué no lo hago ahorita? Entonces hablo con el jefe con el que había trabajado en Venezuela, que era un señor que llevábamos una buena relación, que ya falleció desgraciadamente. Y me dice, claro, ponlo. Éramos como amigos. En aquel entonces era teléfono, no había celular, ni había Sí, nada. nada. Ponlo, me dijo, ponlo. Entonces habló con mi cuñado, le dije, ayúdame, cuñado, porque no hay bienes, no hay forma. Y me dice, sí, sí te ayudo. Entonces, en lo que me decían el sí, en lo que me mandaban el dinero, yo empecé a trabajar cortando madera en un cuartito donde era el lavado de mi casa, donde tenía la lavadora y la secadora. Ahí empecé a trabajar los iconos rusos, que era que era poca madera,
Ujú. y empecé a dar las clases de arte con los íconos rusos, que trabajaba el estaño, le ganaba bien porque era poca la inversión y Ujú. mis alumnos se tardaban mucho en terminar, entonces eso me daba chance de recolectar dinero de las clases y comprar más material. Claro. Siempre he estado involucrada en el mundo. La gente que me conoce sabe que yo amo el arte sacro. De hecho, tuve la oportunidad en Guadalajara de tomar cursos con personas muy relacionadas con el arte sacro, que restauraciones del arte, sobre todo caras, que es tan difícil, que es tan Sí, complicado porque no hay que dañar sí, y ya están muy, como decimos, muy rayadas, sí, sí, el mismo entonces, tiempo y el uso. técnicas bien interesantes que yo le saqué mucho partido cuando empecé a trabajar el arte sacro. Entonces me hice restauradora de arte sacro por mucho tiempo y también hice arte sacro. Excelente. Uh -huh. Ahora, Pues perdón. sigue, me divorcio, pero yo ya había creado una cartera de clientes en mi casa. Me divorcio y me voy a vivir con mi hermana unos meses y mi mamá en aquel entonces le digo, mami, yo quiero poner mi negocio, necesito dinero porque no tenía, nada más tenía mi carro y el compromiso pues de mi hijo, ¿no? Etcétera. Y me dice, sí, pero espérame. Le digo, ok. Entonces ando buscando locales de bajo costo y una zona no tan mala para poder poner mi negocio y me topo con una señora encantadora que me dice, claro que sí, Lupita, yo te rento y te cobro tanto. Cuando me dijo que sí, yo nunca estaba tan, era una mezcla de emociones, una mezcla Claro. de tristeza, una mezcla de arreglar mi vida, o sea, aquí era una Sí, locura. Lo rento el local y cuando ya me voy a rentarlo, resulta que estaba tan chiquito que nada más cabía una mesa, entonces no había lugar para nada. Y le dije, no, pues es que no quepo, le dije a la señora, apenas estaba un baño pequeñito y la mesa, y pues ahí empecé a trabajar. Y me dijo, no te preocupes, si yo puedo romper la parte de atrás de mi sala y te hago el espacio grande. Esa señora, la verdad es que el negocio estuvo abierto casi 14 años y llegó un momento en que me comí el baño, la sala, el comedor y parte de su jardín, de que estuvo abriendo, porque yo iba creciendo como loca. Entonces mi vecina, que la esquina vecina, me dice, me voy a ir porque me voy a retirar, deberías de pasarte a mi local. Yo le decía, ¿tu local? Estás loca, le digo, está gigante, yo no voy a poder pagar esa renta. Y dije, no, pero yo pienso, Lupita, que cuando te toca, te toca, si aunque tú no quieras. Me sí. movía, me movía a su local y del miedo subrenté la otra parte porque dije, nunca lo voy a juntar. Y pues en 6 meses tuve que correrla porque ya no cabía. Wow, interesante. Interesante que a partir de tantos desafíos, también eh, tu deseo, tu tenacidad positiva de salir adelante y el hecho de que, no sé, bueno, yo sé que te das cuenta, el- donde hemos viajado en diferentes partes del mundo que hemos estado, cuando eres una persona positiva, tenaz, trabajadora, se te van abriendo las puertas. Cuando dices, esa persona no me conoce, pero me dice, sientes que cree en ti. Y ese es donde hay que tomar las buenas oportunidades y siempre ser agradecido en la vida. Así es. Ujú, ujú. Alguien me decía de mis clientas que en la vida hay muchas personas a tu alrededor que tienen orejas y ojos y ellos te ven. Ujú, Ellos te ven mejor que como si tú te autovieras, ¿no? ujú. Uno de mis proveedores de materiales vio mis trabajos y me dijo,
Si tú tienes que conocer a mi jefe, que es una empresa en México muy fuerte que vende productos de arte para las tiendas. Y yo le dije, no, a mí me daba como miedo. Entonces me lo presenta, me dice, oye Lupita, yo necesito que te vengas a trabajar conmigo para las ventas en el World Trade Center. Y le dije, ah, claro, si te pago extra, digo, sí, sí voy. Pero yo pensé, Lupita, que yo iba a trabajar en mostrador. Yo nunca me imaginé que iba a trabajar para el público haciendo shows de arte. Entonces, cuando me presento a trabajar en el World Trade Center, ahí en Reforma, en el Insurgentes, perdón, de ese sin Insurgentes, él me da una cosa como esta con papeles y un montón de materiales y pinceles que él quería vender que tenía rezagados. Me dice, haz algo. Digo, ¿yo qué voy a hacer? Dije, yo nunca he hecho esto. Dice, haz algo para que les enseñes a la gente un montón de sillas enfrente a mí y yo era la que estaba exhibiendo. Y entonces a mí, pues mi cuerpo se me hizo como de gelatina, porque dije, Claro. yo nunca en mi vida he hecho un show en el público. Yo he trabajado en mi tiendita, Como dicen, detrás de bambalinas. detrás de bambalinas. Entonces, lo que me salía muy bien, te voy a enseñar la técnica en unos momentos, era trabajar yo muy bien la mano alzada, hojas, flores, rosas, pero lo que mejor me salían eran las rosas. Y yo dije, bueno, si ya soy aquí metida, pues le voy a entrar. Pues sí. Entonces agarré los pinceles de excelente calidad, que yo, bueno, soy fanática de los buenos pinceles, y empecé a trabajar. O sea, me enfoqué así como los burros que les ponen aquí protección, a trabajar. Y cuando volteaba yo a ver, a tomar agua o algo, yo veía un mundo de gente frente a mí. Bueno, pues no pensé y simplemente trabajé. En esos 3 días, una persona me conoce y cuando me fui a trabajar, a comer al restaurante, ahí en el World Trade Center, porque teníamos que ir a comer, eran muchas horas de trabajo, me dice, hermoso mi jefe. Yo cuando lo vi dije, Dios mío, es una cosa hermosa. Me apunta con el dedo y me dice, yo quiero que tú trabajes conmigo, me dice. Y yo le dije, pues, yo nomás ponía cara de risa, ¿verdad? Porque no sabía ni quién era. Termina la exposición y luego me manda a llamar mi jefe. Pues yo decía, me vaya a pagar, vamos a hacer cuentas de qué se vendió, qué no se vendió, etcétera. Fui, pero también tenía que recoger yo un paquete porque tenía yo que entregarlo en mi tienda. Y y es ahí cuando me hacen la invitación para irme a Europa, con todos los gastos pagados, para tomar unos cursos de arte, porque lo que ellos querían es que yo representara a la empresa. Excelente. Ay, qué bonita, qué bonita oportunidad. Esas son bendiciones. Cuando uno después las retoma y dice, es que esas son bendiciones que llegan a mi vida. Ahí te puedes dar cuenta cuando uno te admira desde fuera. Ahí estás tú, yo estoy acá y veo todo ese talento. Ahí te das cuenta de que las personas que te vemos de fuera, vemos esa luz y vuelvo a lo mismo, esa creatividad, es el ponerte o exponerte que dices, ¿y ahora qué hago? Y conectas tu imaginación y dices, como decimos, a lo que te truje, chencha, y te pusiste en excelente, excelente. Ahora cuéntanos, cuando tú decides venirte al extranjero, y obviamente pues ya traías experiencia, sabiduría, aunque nunca traemos la sabiduría del ser migrante. Pero Así el es. hecho que tú hayas emigrado localmente o cuando menos ir al extranjero 1 mes, 2 meses, 1 año, es estar en otro lugar, es llegar y adaptarte en otro lugar. Y yo sigo siempre insistiendo que el ser migrante es ser somos personas que tenemos la libertad
de decisión, que tenemos el riesgo y enfrentarnos a nuestros desafíos, tenemos resiliencia para agarrar ahora sí el toro por los cuernos en sus diferentes dimensiones. ¿Te veniste hace cuánto, Tita? Hace 13 años, pero fíjate que una cosa trae otra. Eso que dices es muy fuerte porque es una realidad. Esa compañía que a mí me adoptó, que me acogió, que me pagó educación en el extranjero, me dio la oportunidad de viajar mucho. Es por eso que conozco a mi marido en uno de mis viajes. En primera, yo dije, voy a estudiar a Europa, no tenía el idioma, y me dice Jean Paul, que ya se llamaban, mi jefe me dice, si para eso hay, dice, lo que ahora usamos cuando vamos a los museos, ¿no? Sí. Ajá. Pero pues yo desconocía, pues acuérdate que uno es pueblerino, claro, que uno claro. sabe, que uno va creciendo de acuerdo a tu necesidad. Entonces yo viajaba mucho en aquel entonces porque tenía un compromiso de venta en mi tienda y fuera de mi tienda. Entonces los montos de venta eran muy grandes y yo tenía que salir a enseñarle a otras escuelas, a empresas, para qué servían las pinturas. Entonces hacía shows de arte. En esos shows de arte conozco a mi esposo. Yo lo vi como una ventaja, tristemente, porque cuando llegó la chica a recogerme al aeropuerto, me dijo, ay, Lupita, dice, digo, perdóname, pero traigo a mi hermano que se está divorciando y pues nos llegó porque me acuerdo que era noviembre, próximos a diciembre. Se no quiere estar solo. Y yo como traía tantas cajas para entregar, dije, ay, no, qué bueno que llegó, así nos ayuda a cargar. Fíjate lo que es el mundo, ¿no? Ahí no me lo conocí. Ahí te va la caja de nuestra vida. Tómala de una vez. Sí, entonces él, ya cuando estuvimos, que terminé de trabajar, estuvo con nosotros apoyándonos para mover cosas. Tú sabes que cuando uno hace cosas necesita siempre trabajo de gente fuerte, ¿no? Cambió su boleto porque me invitó a ir allá a San Diego, me invitó a un parque. Y ahí en el parque, él me dijo que quería ser mi novio, que si quiere ser la novia de él. Y yo dije, pues no, o sea, ¿cómo? O sea, tú vives en Seattle, yo vivo en México. O sea, estamos en San Diego, o sea, no. No pasó nada. No pasó nada. Yo terminé mi trabajo, me regresé a México y él hizo conexión. Obviamente nos intercambiamos teléfonos, tenemos información y él hizo conexión con Alfonso Mí. Entonces ahí empezó todo. Todo empezó ahí y cuando él me propuso matrimonio, que fue a los pocos meses a México, me propuso matrimonio. Y yo dije, tú todavía así como... No, se me hizo increíble, Lupita, porque yo era cincuentona. Ya. Yo era cuarentona, o sea. Y sentías que no merecías más, claro. Exacto. Ese era el pensamiento. Pero bueno, obviamente la transición de dejar el negocio, claro, de Alfonso, de cambiar de país, de que no hablaba inglés, de que yo qué voy a hacer en México, en Estados Unidos, sí. O sea, no magnificé la situación. Obviamente me vengo y no me adapto. Me entró todo el shock como cultural. que sí, el shock cultural, empezar otra vez, extrañaba todo, o sea, y me regreso a México y pues ya casa la había rentado. El negocio se le había dado parte del negocio a mis trabajadores porque yo no tenía dinero para darle a todos. Entonces vendo la mitad del negocio, me lo quedo y les regalo la otra parte para que ellos siguieran adelante, trabajando. Claro. Ya no podía yo a tomar el negocio, vendí mi coche, entonces pues llegué y así. Denme posada.
Hablé con Jorge Álvarez, que era un señor con el que hacía yo revistas de decoración. Le dije, dame trabajo. Dije, necesito restablecerme otra vez. Trabajé con él 14 años. Y me dice, Lupita, es que ya tengo otra persona que está haciendo tu trabajo. Entonces dije, no me importa. Dije, entonces me voy porque también tenía yo un programa de televisión. Y le dije a Evelyn, La Puente, le dije, Evelyn, necesito restaurar, o sea, otra vez iniciar Renovar. Me dice, sí, pero tienes que esperarte. Entonces, era así, pero no era inmediato. Y yo Sí, necesitaba vivir. claro. Entonces, pues se me cerraron las puertas de miles de maneras. Yo pienso que Diosito me dijo, no tenía el negocio, ya no iba a trabajar en televisión. Trabajé por 14 años en televisión, dando shows de arte. Uh-huh. La revista ya no la iba a poder yo hacer. Entonces, pues no tenía manera. Me voy a trabajar al negocio de mi hermana, que es el área de medicina. Ella tenía laboratorios médicos de recepcionista, pero no me podía pagar lo que necesitaba para pagar mis cosas, ¿no? Claro. Cristo, mi viejo, va por mí, Igual. va por mí, y me dejé Sí, la oportunidad, gracias, Dios mío. Pues, y así fue como me regresé. Sí. ya. Excelente. Entonces, bueno, sabemos que porque hemos platicado contigo, las personas que te conocemos, llegaste a aprender al college, inglés, todo. Y cómo ahora, ya que estás acá, ahora vamos a ver, ya que estás acá con tu trayectoria, que también pasaste un sinfín, para darte a conocer, haciendo diferente arte con niños. ¿Qué es lo que más te gusta hacer aquí en nuestra comunidad? Sabemos ahora de tus exposiciones, de tus trabajos en bibliotecas públicas, en distritos escolares, trabajas en 2 escuelas diferentes, trabajas con grupos vulnerables en el área de salud, eh, trabajas con niños, este, montas diferentes exposiciones y arte, Día de Muertos, con los niños, naturaleza, ahora junto con violines y la orquesta de Ballard. Bueno, Tita, Lupita, María, Casey es otra, es la que queremos después de toda esa experiencia que acumulaste. ¿Con quién te gusta trabajar más? ¿Tú qué ves, por ejemplo, cuando trabajas con los niños? ¿Cómo es que los niños siendo tan inquietos y tú sabes que un chamaco si no lo tienes conectado a lo que le estás enseñando es un distractor para todo un grupo? ¿Qué haces con ellos? ¿Cómo, cómo es que le sensibilizas el talento que también ellos pueden tener y la importancia del arte en las escuelas? Fíjate que este país es un desafío todos los días. Uh-huh. Nosotros como inmigrantes tenemos que adaptarnos, o sea, aprender, yo lo veo como una ventaja. O sea, es como incrementar nuestro conocimiento. En primera, porque es multicultural. En segunda, porque tenemos que romper la barrera de la comunicación. Uh-huh. Cuando Julieta me avienta al ruedo, porque ella fue la que me aventó al ruedo, ya habíamos estado trabajando con el Día de Muertos, desde que yo la conocí. En poquitos, o sea, en lugares pequeños, pero escuelas y restaurantes, que por cierto tuvimos buenas y malas experiencias. Un día me habla y me dice, hay un trabajo de maestra. Dije, ¿yo maestra? Digo, bueno, pues es trabajo, le entramos, porque los emigrantes le entramos a todo. Me entrevisto con la directora de la escuela, pero yo le pedí así, le rezaba, Dios mío, que no me haga preguntas, porque tú sabes el Uh-huh. inglés. Sí, sí, sí. Y Ellos, además es otro nivel cuando eres maestro. entonces le llevé todo mi trabajo, la saturé para que se distrajera con mi obra. Yo ya estaba trabajando con las bibliotecas en aquel entonces, no tanto como ahorita, pero ya
me daban 2 que 3 proyectos. Gracias a que dono mi tiempo a lugares, ferias y eso, alguien me vio y me lo ofreció. Entonces, cuando Julieta me conecta para ese trabajo, me lo da la directora. Y entonces me entró el problema de que mis alumnos eran solamente en inglés. Entonces me puse a trabajar en el inglés y en cultura y en historia del arte, en todo ese mundo, ¿no? Que yo ya había abandonado porque pues, uno hace otras Claro, cosas, llegas claro. de otro país. Y sin querer, pues me adapté y el primer problema que yo tuve con mi escuela es que los budget o el dinero que ellos tienen para arte son muy bajos, muy chiquitos. Muy Y yo chiquito. siempre tuve muchos alumnos. Ahora tengo mucho más alumnos que cuando empecé, pero entonces ellos me obligaron a trabajar con materiales baratos, tenía niños especiales, me educaron en esa área, me mandaban de la escuela para educarme en esa área, que a mí se me complicaba un poco porque pues, no tenía el conocimiento adecuado, porque los grupos son mixtos, no hacen diferencia entre los niños especiales y los niños, que se me hace ahora maravilloso, ¿eh? Claro, claro. Porque no tienes por qué exprimirlos para nada, o sea, están ahí y Ellos forman, tienen, tienen cerebro para trabajar de otra manera, pero lo tienen. lo tienen. Entonces yo creo que el trabajo me fue enrolando en este mundo y yo hacía arte, pero no arte como el que hago ahorita. Yo hacía arte en papelitos y mis ejemplos chiquitos y me enrolé mucho en la computadora para poderles explicar lo que no podía mi boca, lo decía un YouTube o algo así, ¿no? Ujú. Y pues así me fui y pues continué donando mi tiempo a la comunidad. Sabes que me encanta donar el tiempo a la Sí, comunidad. y Pues gracias. gracias a Dios, pues me han conocido y han visto mi trabajo y luego pues abrí el negocio antes de la pandemia porque tomé un curso en el Community College y ahí conocí a Mariana Ochoa Uranga, que no tiene nada que ver con el arte, pero es una gran artista y fue la que tuvimos que hacer la empresa, el curso que tú tomaste, ¿te acuerdas? Ujú. Tuvimos que hacer la empresa y yo había propuesto ese negocio a muchas otras personas y todos me decían que no. Entonces, pues yo lo dije como jugando y que me dice que sí. Cuando me dijo que sí, yo pues me dio el tramafac porque dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, Marianita es una niña muy tecnológica, con una educación bastante buena, y ella fue la que armó todo, nos juntábamos y empezamos a armar, a hacer lo del logo, a hacer esto, el otro, y salimos a trabajar. Ujú. Pero pues ella se tuvo que ir a Texas por cuestiones de la familia y me quedé. Claro. Entonces dije, no, pues va a morir la empresa. No murió, No murió. no murió, está No, más que viva sí, y es ahora María, la empresaria. Cuando usted vea The Fat Brush, es María Casey, con sí. sus obras, diferentes obras. Ahora, lo del papel reciclado, ¿tú sabes cuántas personas no separan el papel, ni lo que se tiene que reciclar desde un hogar? Mete todo, botes, papel, plásticos, la importancia de la separación, por un lado. Tú que De, trabajas con reciclable. yo creo que la importancia de reusar materiales en este mundo moderno, en la actualidad, es súper importante. Hacer una conciencia de ecología es súper importante. Correcto. Entonces, cuando yo paso, yo como los artistas de tiempos atrás que trabajaban afuera en los campos, como Monet, como ellos, que salían a captar las sombras reales del mar, de una piedra, etcétera. Yo salía aquí a caminar y me daba cuenta que había basura. Pero cuando fui a mi país
cuando salgo de mi país y me doy cuenta que realmente nos falta mucha educación en ese aspecto, yo quise hacer algo. Dije, bueno, es que algo aquí, algo tenemos que hacer con toda esta basura que encuentras en lugares hermosos, ¿no? Ujú. Entonces salía yo con una bolsa de plástico que recolectaba basura y no sabes qué tanta basura no tenía. Entonces, pues aquí sentada en mi oficina frente a un compromiso de arte, dije, bueno, empecé a indagar y no era la única, había el inicio de muchas personas que hacen arte con reciclado, porque en esto no es una innovación. Ujú. Esto ya alguien empezó desde mucho antes, pero pues no le he dado la importancia adecuada, ¿no? Ni tampoco la gente que compra arte le ha dado la importancia. Porque no lo educan al arte del reciclado. Sí, pero hay muchos artistas en la Ujú. actualidad que hacen arte con reciclado, que sus obras son inmensamente caras, ¿no? Y hermosas, importantes. Y bueno, no estoy a ese nivel todavía porque pues me faltan mucho, pero pues yo pienso que hay que tomar manos a la obra, ¿no? No importa, no te puedes comparar con los grandes porque no, un artista es él, un Sí, artista es él y es parte de, original. No hay sí, copia. Tú no tienes copia al carbón. no. De hecho, una de mi ideología con mis estudiantes es que no me copien. O sea, yo les siembro la idea, porque empieza por el ojo y luego el ojo se va al cerebro y luego se proyecta. Yo les llevo mis ejemplos y entonces les voy guiando de cómo ellos creen su propio estilo, pero con los elementos que yo les doy. Y me ha funcionado mucho porque a pesar de que tengo grupos grandes, cuando yo exhibo el arte de ellos, se nota que no están copiando. Tita, creo que ese punto, perdón que te interrumpa, es súper maravilloso. Te voy a decir por qué. Porque ahora los estudiantes, lamentablemente, porque lo hemos visto, es copy, paste. Si es ahí, en la tecnología del otro, hay igual, no hay como ese tag. O sea, no, están dejando de crear los niños. A mí me interesa mucho esta generación que va creciendo y necesitan creerse todo lo que traen en su cerebro, aunque después sean hábiles con tecnología y lo que tú quieras, pero que ellos traigan una creatividad, porque ese va a ser otro mundo de dimensión para que ellos logren sus objetivos. Yo pienso que nuestro compromiso, Lupita, es dejar que ellos, obviamente tenemos un compromiso de educar, porque tenemos que hablarles qué es el faucismo, qué es el cubismo, qué es el futurismo, porque son Claro, cosas que les tienes que enseñar. Pero si tú le metes a un niño todas estas técnicas de historia del arte, se va a dormir. sí. Entonces, mejor dáselas actuando. O sea, cuando el niño está realizando una obra o un dibujo o, o algo, tienes que en ese momento hablarle de arte, en ese momento. Porque entonces el niño está captando la realidad La realidad. o trabajar, por ejemplo, lo más importante para mí, yo como artista personal, son sombras, que es lo que hacían en los anteriores artistas que trabajaban en ambientes naturales captando las sombras, porque lo más importante en aquel entonces eran las sombras. Y actualmente yo digo que son importantes las sombras, entonces el niño tiene que aprender a trabajar con figuras geométricas, que es muy fácil, así descubres muchas capacidades en ellos con los colores básicos, porque en las escuelas no tienes toda la gama de colores, tienes que enseñarles cómo se hace la gama de colores, pero también eso es aburrido. Ujú. Entonces, dale las bases, pero que el niño cuando te vea realmente le inyectes la emoción de que qué vamos a hacer. Claro. Ya te que cuando te ven en el pasillo les dé gusto verte, no te vean como que la mala o la clase aburrida que a mí me pasó. Yo reprobé la historia de arte, yo la reprobé. Yo reprobaba, me acuerdo que arquitectura, porque me daba flojera. Ujú. Y fue lo que me dio de comer. Entonces, quién sabe. Sí, sí, y tú ya inclusive en sus obras vas viendo un Picasso, un Dalí,
cuando ellos se centran y dices, bueno, creo que este niño va a ser cubista, aunque no le diga. Ajá, pero qué interesante, sí, cierto. Y más cuando en este país, gracias a Dios, y lo digo gracias a Dios, es que el niño, dentro de sus responsabilidades, es la lectura. Sus padres, si ellos, bueno, nacieron de aquí, son originarios, y tú sabes que vivimos en un estado multicultural, cuántas personas europeas, y tenemos también mucho de Canadá, que estamos a 2 horas de Vancouver. Te das cuenta la cantidad N de bibliotecas que tenemos, porque la gente le gusta leer. Entonces, un niño que lee trae todo. Si es de padres que leyeron mucho y que viajan, pues el niño sabe de museos, entonces se conecta y siempre va a conectar su niñez con, oh, es que yo tuve una maestra que en el momento en que ella decía, vamos a hacer tal cosa, y nos dejaba a que cada quien su creatividad, son niños que siempre van a recordar esa parte, ¿no? Sí, así Así es. como uno recuerda a sus maestros cuando era niño. Pero cuéntanos, ya te veniste de México y ahora te quiero hacer otras preguntas. ¿Qué es lo que extrañas de México? La ¿Qué es lo que comida, más extrañas? la La comida, comida. Entonces voy a la segunda pregunta. ¿Cuál es tu comida favorita? los chiles rellenos. ¿De queso, de carne, De capeados? lo que me lo quieran dar, con frijoles o con arroz. Amo los chiles rellenos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Otros dirían, no, un pozole, una arrachera. Por ejemplo, tú que eres norteña, el Bueno, chile yo, relleno. la tortilla de harina, obviamente, y la machaca no falta, porque yo la consumo, pero la diferencia que te casas con una persona de otro mundo es que no hay, No no hay. hay, no hay. Entonces cocino para mí y me dicen, ¿cocinas para ti nada más eres tú? Digo, sí, pero pues es que cocinar también es un arte. Sí, claro, Es, ay, claro que es un arte. Claro sí, que es un arte. preparar un chile con huevo con cilantro, con frijolitos y Sí, tortilla, ¿me entiendes? O sea, sí, delicioso. Ahora cuéntanos, ¿qué música es la que más te gusta? ay, la música. Fíjate que me he diversificado mucho en la música. Obviamente me encanta la ranchera, amo la ranchera, pero me he diversificado mucho en la música porque dependiendo qué estoy haciendo o qué estoy pintando o a lo mejor nada, es la música que escucho. Mis amigos o mis alumnos, pues unos son de África, otros son de españoles, otros son, o sea, Sí, aquí, sabes, en un grupo asiáticos, demasiados, sí. tienes todo. Y en mi clase, por clase les toca a cada uno escuchar la música de su país. Entonces eso me enriquece mi Oh, oído. interesante. Eso es bien interesante. Yo soy la única persona en la escuela que puede utilizar mi teléfono celular. Ah, bueno, De verdad. Que una de las normas que actualmente en la junta que tuvimos que decía no celular, dije, no, yo no, yo necesito mi celular. yo no renuncio, lo siento, pero es que tengo que manejar la creatividad y sensibilidad para mis Sí, alumnos. sí, Sí, además les digo, o sea, no tiene que ser música, porque pues obviamente tenemos música que es muy acelerada y música así tranquila, ¿no? sí. Entonces, eso me ha conectado con parte de los otros países, porque mis niños me enseñan mucho. Mis niños me hablan de comida, mis niños me hablan de cultura, mis niños me hablan de Sus lo costumbres. que de la abuela, lo que veían con la abuela, o sea, es un mundo fascinante. Sí, fascinante. Ahora, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Pinta. Pintar. Me gusta mucho leer. Hay un lugar aquí en Macotillo que vivo muy cerca, que una montaña, pero en lo alto. Casi nadie lo visita, pero yo cuando quiero ese momento de Sí, desconectarme, sí. o me voy a mi jardín, De solitud que dices, es para mí. lo necesita uno.
Me meto a mis plantas, que es otro hobby que me encanta mucho, mis plantas, Oh, y me voy a ese lugar o a ver el mar, o a leer algo, o simplemente estar ahí. pero hay muchas personas saben que tienes como yo un pasatiempo favorito, Las- infantil, A las ver, caricaturas. Amamos las caricaturas. Cuando las bueno, dos dijimos, soy un fan de Disneylandia. sí, o sea, dicen, pero ¿cómo? Es que sí, déjenme en mi niñez de las caricaturas. Sí. La Pantera Rosa, Speedy González, o sea, Sí. algo que te saque de lo que estás. Ujú. Yo cuando quiero realmente desconectarme, yo estoy muy a la vanguardia con todo lo que es cine para niños. Yo creo que tuve tanta necesidad y bueno, no es necesidad. Mi mamá nunca tuvo para comprarnos regalos, ni muñecos, ni eso, pero yo me acuerdo que los vecinos hacían tours en aquel entonces del pueblo para irse a Disney y a mí se me hacía algo, Disney, se van a Disney. Y yo decía, ¿cómo? ¿Desde un pueblo hasta Disney? Ajá. Y nunca conocí Disney hasta que Alfonso, mi hijo, tenía 1 año. Entonces a mí ese mundo se me hizo maravilloso. Y yo puedo ir a Disney y quedarme ahí toda la vida. O sea, amo Disney. Ya, ahora, ¿qué te gusta más, el tequila o el mezcal? No, Dios. Pues yo creo que soy una borracha porque me encantan los dos. Eso que dice borracha, queridos todos los que Claro, sí, escuchan, nada sí, que ver, nada no. que ver. Yo con ella he Pero, disfrutado más un tequila que un mezcal. Pero de los dos, ¿cuál preferirías? pues fíjate que como tenemos diferentes tipos de tequila y diferentes tipos de mezcal, yo estaría en los dos porque, bueno, Mira, o sea, pues no hay competencia. sí, estamos en los dos porque si te puedes meter un buen mezcal o un mal mezcal, de igual Sí, sí. manera un tequila. O sea, Correcto, ujú. correcto. Y es que pues nos gusta el buen tequila y nos gusta el buen mezcal. Para todo mal, un buen Uh, mezcal. que es como los grandes artistas, ¿no? Como esos artistas que se reunían en París a tomar del mezcal más barato para poderse llevar una buena conversación. Yo pienso que es lo que hace una botellita de vino o una copita de vino es ese estrés que todos cargamos, no por el trabajo, puede ser por tu casa, puede ser porque tienes Acumulado en muchas mil, cosas, sí. en mil. Lo que hace es que te baja, te pone a un nivel lindo donde realmente puedes disfrutar de chistes, de una buena conversación, de un libro, de una obra de arte, del chisme de la vecina, o sea, algo. Entonces, eso es lo que hace realmente hasta una cerveza. Sí. Ahora, ¿por qué vas más? ¿Por el té o el café? Dime la verdad. Amo el café, Lupita. Yo un café en la mañana olvídate, amo el café. Así es que si amas el café, gracias por estar cafeteando con Lupita. Antes de irnos, deja un mensaje para las personas que te escuchan, en donde quiera que te escuchen. Esta entrevista se va a ver en Facebook, pero en el audio va a estar en podcast. Entonces, quien te escuche en esos momentos, déjale un mensaje, en donde Bueno, quiera que te escuchen. cualquiera que sean nuestros gustos o cualquiera que sean lo que queramos hacer, Lupita, es siempre no tener mismo ser nosotros mismos. Tenemos que ser auténticos y únicos, porque eso es lo que somos. No tenemos que tener miedo de reflejarnos tal como somos. O sea, ser auténticos para mí es el mejor, pues lo mejor que le puedo decir a la gente. No imitar. Ujú. Sí.
Así es que no hay copia al carbón. No, todos únicos, sí. María, un placer conocerte más. De verdad, Gracias. muchísimas gracias. Mi admiración por todo lo que haces. Cuando usted vea The Fat Brush, cuando usted vea en el estado de Washington y próximamente, y así esperemos, fuera del estado de Washington, obras, cuando usted requiera un curso de cómo trabajar hasta una pintura, el mismo reciclado de manera virtual, porque eso fue lo que la pandemia también a María la hizo que estuviera ahí presente. Yo sé que detrás de ti está una obra bien bella. A mí me encanta mucho el saxofón, definitivamente. Sí. Bueno, Y a todo el mundo les encanta la música, ¿verdad? Y bueno, los animales aquí que podemos disfrutarlo en una ventana. sí, sí. Si aquí llegan los pajaritos a tu ventana y te cantan todo, Divino. sí, toda una melodía que de verdad abra sus sentidos, sienta hasta las hojas que se mueven, por ejemplo, en este lugar. Fíjate, Lupita, que, bueno, voy a retomar un poquito. Cuando yo di el curso a personas discapacitadas en el hospital, el programa se llama Stroke by Stroke. Y ellos escogieron animales, pájaros. Y, y a mí lo que se me ocurrió es la magia de las ¿Lechuzas? feathers, ¿cómo dice feathers en español? Feathers, Ah, plumas. plumas, de las plumas. Las personas con discapacidades por strokes decidieron hacer pájaros. Y orgullosamente te puedo decir que ese curso ha dado mucho resultado, porque personas que piensan que nunca van a pintar, pintan, Wow, qué interesante, eh, pintan. qué interesante. Luego en otra ocasión, porque es un tema muy, muy bello, ayudar a personas que piensan que nunca van a poder mover parte de su cuerpo es maravilloso, es hermoso. Wow, felicidades, felicidades por lo que haces. De Gracias. verdad, que Dios te bendiga siempre, Gracias. que te siga dando todas las oportunidades, que te abra todos esos caminos para que llegues a tantas personas. Sabemos que mucho de tu trabajo que has hecho es voluntario, pero también un artista vive, necesita y sus obras requieren tener un precio para seguir adelante. Así es que gracias por estar aquí en Cafeteando con Lupita, fue un placer. Fue un placer. Gracias. Gracias por esta entrevista. Hasta pronto. Primero Dios. Bye.